En cierta ocasión, mientras David huía de Saúl, declaró lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David reconoció que Jehová era el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, esto nos lleva a una pregunta: ¿de qué manera tú y yo podemos reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas? Busquemos en la Biblia la respuesta. No te vayas, estamos por iniciar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio para el crecimiento espiritual. En cada programa hemos tenido invitados de diferentes partes del norte de México. Y en esta ocasión tenemos un amigo muy especial, al pastor Adán Dick, quien vive en Montemorelos. Pastor Dick, bienvenido. Qué alegría tenerle con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de estar en este programa. ¿Cómo se encuentra, pastor? Gracias a Dios, muy bien. Qué enorme privilegio poder compartir con ustedes este espacio de Busquemos en la Biblia. Estamos muy bien, gracias a Dios, desde Montemorelos, Nuevo León. Gracias, pastor. Generalmente nosotros acostumbramos a orar, a pedir la bendición de Dios antes de entrar en el estudio de la palabra. Así de que le voy a pedir, si usted gusta, en dirigirnos en este momento tan especial. Con mucho gusto, vamos a orar. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder estar y participar en uno de los programas más de Busquemos en la Biblia. Una vez más, invitamos tu presencia, la de tu Espíritu Santo, para indagar y abordar temas tan importantes que nos ayudan en el diario vivir y que hacen la diferencia en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Invitamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Pues ya estamos listos y creo que nuestro auditorio también está listo para disfrutar de esta conversación en donde vamos a abordar un tema muy interesante. El tema que tenemos para hoy es: ¿de quién es el diezmo? Es un tema que quizás para algunos suene algo novedoso. Sin embargo, vamos a buscar en la Biblia las respuestas a las interrogantes que genera este tema. En primer lugar, pastor, quisiera preguntar de manera inicial: ¿cómo ilustró Dios que Él es el soberano y propietario de todo lo creado y que el hombre es su mayordomo? ¿Podría ayudarnos usted con esa interrogante, pastor, que creo que pone la base del tema para esta hora? Claro que sí, Juan David, qué privilegio que cuando nosotros tenemos este maravilloso libro, ¿verdad?, que es la Biblia, precisamente se introduce con el libro del Génesis, que es a donde nosotros tenemos esa historia que algunos incluso la han idealizado o le han quitado su valor real, de ese árbol que fue colocado ahí en el huerto del Edén, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde Dios le da una orden a la pareja que él había creado, en este caso a Adán y a Eva, y les dice: mas del árbol de ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Así que me es muy interesante saber cómo Dios coloca, en este caso, un árbol como algo reservado solo para él. Quiero imaginar que con propósitos pedagógicos, con propósitos de, pues, probar a la joven pareja que había creado, ¿cierto? Para demostrarles que él es el dueño y que hay algo reservado para su creador. Es correcto. En un programa anterior hablábamos con el pastor Oscar Rivera y mencionaba de que pues Dios es un Dios generoso y simplemente Él se reservó ese árbol como evidencia de que Él es el propietario, de que Él es el dueño, de que Él es el soberano. Y a veces nosotros en cosas tan sencillas, en pruebas tan... Porque qué complicado fue para Dios de alguna manera tener que cumplir una promesa que le había hecho a la primera pareja de que si desobedecían iban a morir. Ahora, mire usted en la complicación que nos metimos justamente por no ser
de alguna manera obedientes con algo tan sencillo. Yo no sé cuántos árboles habría en el huerto. Yo me imagino que había miles y de diferentes especies. Había de muchas frutas que quizás hoy ya no conocemos. Y resulta que justamente Adán y Eva se van al árbol del que el Señor les había dicho que ni siquiera se acercaran. Y es que algunos se han atrevido a decir, bueno, ¿para qué pone Dios un árbol, verdad? Es un motivo de tentación. Sin embargo, tenemos que verlo también como la libertad, que es el mayor regalo que Dios le da al ser humano, ¿cierto? Es La correcto. voluntad, la facultad de tomar una decisión. A mí me viene a la mente nuestro papel como padres, ¿verdad? Donde nosotros le enseñamos o le exigimos obediencia a un hijo, pero si no le damos opción, pues no vamos a saber si él toma una decisión correcta. En este caso, hay un árbol allí que es una reserva. Como dices, ¿cuántos árboles habría? No sabemos. Pero ¿por qué pensar precisamente en el árbol que Dios me ha dicho no lo comas? Si hay tantos otros que yo puedo disfrutar, ¿verdad? Es correcto. Y usted tocó algo muy importante. Cuando hablamos de la libertad, del libre albedrío, en Génesis 1:27 Dios dice que Él nos creó a imagen y semejanza suya. Y una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre justamente es el libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de pensar, de razonar y por consiguiente de decidir. Y justamente la primera pareja que existió fue expuesta en ese escenario en donde tenían que hacer uso de esa facultad de la cual Dios les había dotado. Sabemos, pastor, de que decidieron mal, se equivocaron, no hicieron de acuerdo a las directrices que Dios les había estipulado. Así de que a través de esa decisión equivocada de desobedecer a Dios entra la tragedia del pecado al planeta Tierra. Y efectivamente después del pecado ocurrieron muchas cosas, pero hay algo que me gustaría que nos colaborara en esta hora. ¿Cómo mantiene Dios el principio que Él es el propietario y el hombre simplemente es su mayordomo? ¿Cómo se mantiene ese principio después del pecado? Porque antes del pecado, efectivamente Dios puso al hombre ahí como mayordomo. Pero una vez que entra el pecado, ese principio continúa. Ahora, ¿de qué manera continúa? Eso es muy interesante, Juan David, puesto que algunos pudiéramos atrevernos a pensar, bueno, es que ¿por qué comerse un árbol? Mira, y luego viene como resultado la tragedia y el dolor, la angustia, pero hay que saber que Dios nos da la oportunidad también a nosotros. Es correcto. Ahora en el siglo XXI, a mí y a ti y a todos los que nos escuchan, nos vuelve a dar la oportunidad de tomar una decisión y de probar si nosotros le somos leales a Él, si lo reconocemos como el Creador. Porque allí en el libro de Levítico, en el capítulo 27, ahí en el versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra. Estas fueron legislaciones que el pueblo de Israel recibió a través de Moisés. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es dedicado a Jehová. Así que cuando nosotros tenemos un árbol, cuando nosotros tenemos una propiedad, en este caso, cuando recibimos un salario, tenemos que considerar que hay una porción que es de Dios, que le pertenece a Él. Es su derecho de creación, es su derecho de darnos la vida, es reconocerlo, es adorarlo. Así que nosotros también tenemos esa oportunidad, así como Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Seremos nosotros fieles a diferencia de Adán y Eva? Bueno, esa es una pregunta desafiante y todos de alguna manera tendremos que decidir si repetimos el patrón de nuestros primeros padres o si decidimos ser fieles a Dios tal como Él lo espera. Ahora, ya sabemos entonces que la manera como Dios mantuvo ese principio de que Él es el propietario, pues fue a través del diezmo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué uso le dio Dios al diezmo en el Antiguo Testamento? Esto es muy interesante. ¿Quién recibe el diezmo y para qué? Porque ciertamente el 10% quiero imaginar de los frutos, de las cabras, de las ovejas, de los camellos, todas las propiedades que en aquel entonces no estaban representadas en dinero, ¿verdad? En monedas. Así que Dios tenía dentro de la estructura eclesiástica, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eh,
un grupo o una tribu de las 12 tribus de Israel que había sido designada para los trabajos en el santuario. Le llamamos nosotros la tribu de Leví, y es precisamente ahí en el número, en números 18, en los versículos 21 y 23, donde dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Ah, muy bien. Esos diezmos que entregaba el pueblo y que también los levitas tenían necesidad y también lo daban, era para el sostenimiento, para el alimento y como una heredad para esa tribu especial que se dedicaba a los menesteres del templo, a cuidarlo, sostenerlo, transportarlo. Sigue diciendo ahí en el versículo 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán dice, su iniquidad de estatuto perpetuo para siempre. Así que ellos eran como los encargados. Su trabajo no era de ir a cultivar la tierra, ir a hacer trabajo de pastorear, de hacer reproducir sus animales, sino que se ocupaban del santuario. Así que el diezmo era para el sostenimiento de ellos. Un plan, un programa maravilloso, sin duda. Ahora, tengo entendido también, según el registro bíblico, que ellos no recibieron ninguna heredad de tierra. Por eso ellos eran sostenidos con el diezmo. ¿Es correcto? Correcto. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Ellos no tenían un espacio, ellos se dedicaban al santuario. Sin embargo, nosotros tenemos registros que cuando el pueblo en su momento deja de dar el diezmo, entonces los levitas empiezan a inquietarse y empiezan a irse a buscar espacios a donde ellos puedan pues buscar su sostén. Y es ahí donde se desestabiliza la funcionalidad del santuario, que es el lugar de adoración a donde Dios se comunicaba con sus hijos, ¿verdad? En este caso con su pueblo. En otras palabras, los levitas estaban dedicados al 100%, de acuerdo al plan que Dios tenía para ellos, estaban dedicados al santuario, a los oficios, a ministrar, a estar ahí en el templo, que sería el equivalente, ¿no?, para nosotros. Lo más interesante es que los hijos de los levitas heredaban también este ministerio. Así que un hijo de levita, estaba destinado, ¿verdad?, para servir al santuario, y su sostenimiento estaba garantizado por la fidelidad del pueblo que entregaba sus diezmos. Muy interesante, pastor. Creo que ha sido muy provechoso este primer bloque en donde hemos conversado. Sin embargo, tenemos que irnos a una pausa. No se vaya, ya vamos a regresar para continuar. Amigos, quiero dejarles una pregunta para que ustedes reflexionen y también nos hagan ver cuáles son sus comentarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes deben devolver el diezmo? Repito la pregunta: ¿quiénes deben devolver el diezmo? Por favor, déjanos saber tus comentarios y no te vayas, porque en breve regresamos. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. ¿Sabías que según las estadísticas, nosotras las mujeres leemos más la Biblia que los hombres? Sí, así como lo escuchas. ¿Y que las personas de edad avanzada leen más que los jóvenes? Pero hoy podemos cambiar esas estadísticas. No importa si eres niño, joven, hombre o mujer. Tú puedes leer apasionadamente la palabra de Dios. Te comparto mi versículo favorito, que está en Proverbios 15:13. Y dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu abatido seca los huesos. Ahora te toca a ti abrir esa Biblia que has guardado por mucho tiempo y compartir con los demás las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Sabemos que están ahí y que han disfrutado muchísimo de este programa. Espero que hayas dejado tus comentarios en relación a la pregunta que dejamos antes de irnos a la pausa. Continuamos con el pastor Adán Dick, quien es nuestro invitado para esta ocasión. Pastor Dick, gracias por continuar con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo de su compañía, de los aportes, de la manera como usted nos ha ilustrado a través de la Biblia, lo que la Escritura enseña en relación al diezmo. Dijimos hace unos minutos atrás
que los levitas no habían recibido tierra, es decir, que ellos no recibieron heredad. Sin embargo, sería interesante saber en qué parte de la Escritura encontramos evidencia de que efectivamente ellos no tuvieron herencia. Efectivamente, estaba yo por aquí indagando en el libro de Números, en Muy el bien. capítulo 18, en el versículo 20. Dice, y Jehová dijo a Aarón. Debemos recordar que Aarón era el sumo sacerdote, correcto, establecido, hermano de Moisés, establecido por Dios. Y Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Juan David, es un programa, es un plan divinamente establecido. Es algo como que ahora un pastor, ¿verdad?, que debe dedicarse en cuerpo y alma a su iglesia. Es como en el término, vamos a decirlo así, no sé, ¿verdad?, de una parroquia a donde el sacerdote se tiene que abocar a su trabajo como un líder religioso. No tiene que andar haciendo otros negocios, puesto que Dios ha dispuesto los diezmos de los feligreses, de las personas que adoran, para su sostenimiento. Así que este es un plan divino que se deriva del árbol que hablamos, ¿verdad?, allí en el Génesis, donde Dios apartó para que todos tengamos conciencia de que Él es el dueño y que Él es el proveedor y que a Él le debemos adoración, reconocimiento y respeto. En otras palabras, para ser más precisos, los levitas no tenían que preocuparse si aparecían o no en el testamento, porque no había herencia para ellos. No había heredad en ese sentido, ¿no? Así de que simplemente ellos participaban de lo que había sido diseñado por Dios, de ese plan, en donde a través del diezmo ellos y sus familias serían sostenidas. Interesante, qué maravilloso cómo Dios hizo provisión para que ellos estuvieran concentrados, estuvieran dedicados exclusivamente a ministrar en el templo. Es que su vida estaba asegurada, ¿no? Mientras ellos andaban de nómadas en el desierto, pues ellos estaban al lado del tabernáculo, ¿verdad? Ellos eran los que estaban custodiando. Una vez que se establecen en la tierra prometida, de igual manera, ¿verdad?, ellos están ahí en una heredad asegurada, pero al servicio, o sea, no están al trabajo de cultivar la tierra o de hacer crecer sus rebaños o sus propiedades. Simplemente se ocupan de la adoración, que era mañana y tarde. Todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, acudían, y eso tenía que estar listo, limpio, tenían que estar las lámparas encendidas, tenía que hacerse limpieza constante porque era un sistema de sacrificios. Así que tú te imaginas la cantidad de gente involucrada en el proceso de mantenimiento del templo. Eso fue increíble, se requería mucha gente, mucha gente. Sin embargo, yo lo veo desde la perspectiva, nacer levita era que tu vida estaba asegurada, porque era sostenido toda la vida. Desde que naciste hasta que moriste, Dios tenía una provisión para ti. Y lo interesante de todo esto es que también la atención pastoral del pueblo estaba asegurada, porque tenían hombres dedicados al 100% para ministrarles, para ayudarles, para orientarles espiritualmente. Así que esto era una gran bendición, un plan maravilloso que solamente pudo haber surgido en la mente de Dios, el omnisapiente, el que todo lo sabe, el que conoce qué es lo mejor para sus hijos. Amén. Excelente, pastor. Pues vamos a continuar. Me parece que las explicaciones han sido certeras y han estado fundamentadas en la Biblia. Es algo que a mí me gusta, que cada pregunta ha sido respondida con un escrito está y nos ha conducido para que busquemos en la Biblia, tal como lo promovemos en este programa de estudio. De eso se trata. Excelente. Vamos entonces a avanzar. Hay algo que a mí me llama la atención. Ya vimos cómo se manejó el asunto del diezmo en el Antiguo Testamento, pero ahora la pregunta es, ¿cómo aplica Pablo el principio del diezmo para la era cristiana? Ya estamos hablando de lo que es la etapa neotestamentaria, del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta, la repito, ¿cómo aplica Pablo el principio del diezmo para la era cristiana? Muy bien, ahora vamos al Nuevo Testamento, porque algunos dicen, bueno, esta historia del pueblo de Israel ya quedó atrás, el sacrificio concluyó, pero ahora vamos a la época paulina.
¿cierto? Muy bien. Y ahí nosotros podemos encontrar en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, a partir del versículo 13, específicamente los versículos 13 y 14. Dice, ¿no sabéis? Es una pregunta. ¿No Ajá. sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y ahora leo el versículo 14. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así que ahora el apóstol Pablo, ¿verdad? En lo que nosotros sabemos que fue el establecimiento de la iglesia primitiva, retoma el mismo principio, el principio del sostenimiento. Aun cuando Pablo, nosotros sabemos que él tenía un oficio, ¿verdad? Que él era confeccionador de tiendas. Sin embargo, él está argumentando que el ministerio, que una iglesia, que el evangelio debe de tener una fuente de financiamiento, y esa fuente de financiamiento se deriva también del diezmo, que es un privilegio que todo adorador debemos tener. Así que ahora el apóstol Pablo lo está confirmando. Y precisamente también ahí en su primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Qué interesante. Este es un principio que el apóstol Pablo también, ahí a Timoteo se lo está también subrayando. Te voy a contar un incidente. Cuando este servidor inició su trabajo como ministro allá por una región fronteriza, una niña de 3 años se acercó y me dijo, pastor, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, le dije, yo soy pastor. Y ella me dijo, sí, pero ¿qué hacen los pastores? Y esa pregunta me ha resultado muy interesante porque a mí mismo, al inicio de un ministerio, yo digo, pues sí, ¿qué hacen los pastores? Y le dije, bueno, yo visito, yo predico, yo visito a los enfermos. Y ella me dijo, pero pastor, mi papá también lo hace y él no es pastor y a él no le pagan. Eso me resultó muy interesante. Definitivamente, el trabajo del ministerio, el trabajo de un líder religioso deriva, ¿verdad?, de un compromiso que lo tiene que hacer, ¿verdad?, sin horarios y como un proceso de sostenimiento. Tú ocúpate de cuidar al rebaño, de velar por la iglesia, y dice Dios, yo me voy a ocupar de ti y de tu familia. Es correcto, pastor. De paso, a veces nosotros por la responsabilidad que tenemos que salir, tenemos que visitar ciertos lugares del norte del país y efectivamente Dios se ocupa de nuestra familia, la protege, la cuida, mientras nosotros estamos ocupados en la tarea que Él nos ha encomendado. El tiempo ha avanzado rápidamente y necesitamos ir aterrizando, pastor, y esto nos lleva a una última pregunta, ya para cerrar. La pregunta es, ¿cómo estimula Dios la fidelidad en la devolución del diezmo? ¿Cómo estimula Dios la fidelidad en la devolución del diezmo? Bueno, definitivamente creo que debiéramos nosotros, al cerrar este diálogo de Busquemos en la Biblia, con un versículo que ha sido un ícono, ¿verdad?, de lo que nosotros llamaríamos el diezmo. Y precisamente lo encontramos a través del mensaje del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3. Y voy a iniciar desde el versículo 8, porque precisamente él está haciendo una pregunta, para mí me parece muy seria. ¿Robará el hombre a Dios? Ahora ya no está diciendo, hey, mira el diezmo, mira, participa, mira los levitas. No, ¿robará el hombre a Dios? Mire las palabras que Dios puso en el corazón de Malaquías. Son fuertes, son fuertes. Y yo la voy a vincular con el árbol allá en el Edén, en Adán y en Eva. Porque cuando Dios le dice, no te comas de esa fruta, y él se la come, se la está robando, está tocando, está tomando algo que no le pertenece. Así que de esta manera Malaquías trae otra vez ese cuestionamiento. ¿Robará el hombre a Dios? Y luego dice, ¿en qué te hemos robado? Es como la pregunta, la respuesta, la pregunta que hace el pueblo. Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí, Juan David, se introduce un término nuevo, ofrendas, que ahora lo vamos a vincular. Diezmo, ofrenda. Esto significa
Ser fiel es dar el diezmo porque Él es el dueño. La ofrenda es un proceso de gratitud que nace del corazón de todo adorador. Ambos conceptos estaban bien claros en el pueblo de Israel y también en el Nuevo Testamento, porque el profeta Malaquías, aunque en el Antiguo Testamento, también, ¿verdad?, da un principio para el Nuevo Testamento. Y luego dice, malditos todos, ustedes la nación toda porque me han robado. Y entonces el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no es que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Qué Y extraordinario. este concepto creo que es muy bueno para cerrar este proceso o este tema, Pastor Juan David, porque mira, tanto el diezmo como la ofrenda es una prueba. Dios dice, pruébame. Así que si yo no lo estoy haciendo, creo que el Señor me está invitando a que lo haga y luego haga yo una evaluación. ¿Estoy mejor o estoy peor que antes? Excelente. Pastor Dick, ha sido un privilegio conversar con usted. Creo que ha quedado muy claro este tema y esperamos que nuestro auditorio también haya tomado nota y haya sido desafiado a tomar decisiones. Muchas gracias, Pastor. Que Dios lo siga usando. Amigos del programa, definitivamente la Biblia es clara, la Biblia es precisa y nos hace un llamado a la fidelidad. Que reconozcamos a Dios como el soberano de todo cuanto existe y que seamos fieles en lo que Él nos ha pedido a la luz de su palabra. Que decidamos darle esa 10ª parte de todo lo que Él nos bendice, de tal manera que se cumpla la promesa de Malaquías, tal como lo expresó nuestro invitado en esta ocasión, el Pastor Dick, que Él pueda abrir las ventanas de los cielos y que derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Si tú quieres entrar en ese camino de fidelidad y quieres probar al Señor, yo te invito para que ahí donde estés me acompañes y pidamos al Señor que ponga ese deseo en tu corazón. Querido Padre, gracias te damos por el poder de tu palabra. Gracias porque tú nos amas y porque tú eres muy generoso y nos has dado el 90% de todo lo que nosotros recibimos de tu parte. Y solamente nos dices que de ese 100% nos quedemos con el 90% y te demos la 10ª parte, una parte mínima. Y tú prometes que si te reconocemos de esa manera como el soberano de todo, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. Bendice a cada uno de los amigos que nos han estado siguiendo, que nos han estado viendo en esta programación y permite que nunca les haga falta nada para su sustento. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, muchas gracias. No olviden, tenemos una próxima cita aquí en tu programa. Busquemos en la Biblia. Dios les bendiga.